Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana me da mucho gusto saludar a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estimado José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto que estés acá. Bueno, varios temas. Pepe, ¿cómo estás viendo el momento en el que estamos desde el punto de vista de la relación con los Estados Unidos? Creo que es un punto leve de optimismo, pero importante, lo que está alcanzando Canadá, porque eso hace pensar que Estados Unidos es flexible, que podrían bajar los aranceles, por ejemplo, al acero y al aluminio y al sector automotriz. Pero ¿cómo lo estás viendo de los dos lados? Porque obviamente tienes un diálogo fluido con los distintos componentes del gobierno de este lado también. Sí, te diría, Rodrigo, partimos de la realidad de que a partir del 1 de julio, el camino que se siguió en el TEMEC es el de la extensión de 10 años más con revisiones anuales. Es decir, tenemos TEMEC por lo menos para 10 años más. Esa es una buena noticia. Y otra buena noticia es que seguimos en este diálogo. Es decir, antes pensábamos, pues nos enfocábamos en lograr como un cierre, un acuerdo del tratado para que se extendiera 16 años con revisiones cada 6. Hoy sabemos que el camino que tomó es la extensión de 10 años. Y en este diálogo, bien lo señalas, Rodrigo, lo que nos hemos enfocado tanto el sector empresarial mexicano como la Secretaría de Economía, el Gobierno de México, a través de la representación del secretario Ebrard, ahora es a la negociación de los aranceles de la sección 232. Eso es lo que ahorita nos afecta, como bien comentas, al sector automotriz, al acero, al aluminio, otros componentes, de tal manera que es una buena noticia que Canadá haya llegado a esta negociación de disminución de aranceles, porque pues va en el camino de lo que estamos precisamente trabajando. Entonces, por lo que resta de los productos, tenemos un trato preferencial a través del TEMEC. 77% de nuestras exportaciones entran a Estados Unidos sin arancel, en lo que cubre el tratado del TEMEC, con la excepción de precisamente estos sectores, ¿no? El automotriz, acero, aluminio y componentes. Entonces, estamos enfocados en esa disminución de los aranceles de la 232 y que no nos pongan más aranceles por la 301, que tiene que ver con exceso de capacidad. Entonces, hay optimismo de que lograremos mejores condiciones y que iremos resolviendo los temas poco a poco, año tras año. La ventaja de la revisión anual es que es acotada, es decir, las variables que negociamos este año ya no se vuelven a negociar el siguiente año, y hay temas que ya se han pasado al siguiente año, como son los temas laborales o los temas de reglas de origen, de tal manera que ahorita el objetivo, la prioridad es esta disminución de aranceles en la sección 232. Claro, como bien mencionas, el que Canadá lo haya logrado, pues abre la pauta, que lo podremos lograr en las mismas condiciones. Sí, esto de verdad que me parece algo positivo en las últimas 24 horas. Y algo que se ha contado poco, digamos, por ahí, pues los datos son muy concluyentes, pero México ha exportado muchísimo en términos de aportar a la enorme inversión en inteligencia artificial, sobre todo en centros de datos en los Estados Unidos. Por ejemplo, transformadores, por ejemplo, servidores que se integran de las empresas taiwanesas acá en México. Y bueno, después de Taiwán, México pues es el mayor exportador de servidores y en varios meses, en mayo, por ejemplo, fue el primer lugar. Claro, la integración nacional o el componente que le ponemos valor agregado mexicano es realmente bajo si lo comparamos con el del sector automotriz, pero creo que eso también habría que estarlo viendo. Digamos, pues tú hablas con todos, agrupas y aglutinas un montón de organizaciones, pero están viendo estas nuevas oportunidades más allá de lo que también es muy relevante, el sector automotriz, acero y aluminio. Sí, desde luego, ya las exportaciones de semiconductores, todo el sector electrónico ha rebasado el sector automotriz. El reto que tenemos en ese sector es que el valor agregado en México es muy bajo. Y entonces tenemos que trabajar en desarrollo de proveedores locales, algo, Rodrigo, que México hizo muy bien en la década de los 80, cuando había esta política pública para vender en México. Las empresas del sector electrónico tendrían que tener un porcentaje de contenido nacional.
trabajaron en desarrollo de proveedores locales. Fue una tarea muy exitosa que inclusive logró que estas empresas electrónicas se convirtieran en oficinas de compras internacionales, porque estos proveedores locales no nada más surtían a la necesidad en México, sino también se exportaba. Esto, Rodrigo, se dejó de hacer cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, porque ya hablábamos de una globalización. Ahora que nuevamente estamos en una regionalización, es trabajo que tenemos que hacer, y nos parece que en la medida que avancemos en este desarrollo de proveedores locales, de tal manera que en la cadena de suministro, en semiconductores y electrónica, aportemos más valor agregado en México, esto ampliará el espacio para una mejor negociación con los Estados Unidos. Entonces sí, es una gran oportunidad para México. Vemos que es un mercado que seguirá creciendo, y hay el interés de hacer ese trabajo de desarrollo de proveedores locales para tener un mayor contenido mexicano. Ahora, en lo que toca a este lado, obviamente me llamó la atención el fin de semana que la Secretaría de Hacienda pues emitió un comunicado con respecto a una nota en donde decía empresas estadounidenses dicen que el SAT las acosa, etcétera, y es algo que ha estado ahí muy presente en foros, pues todo el mundo lo ha mencionado, y en su momento Hacienda hizo en el primer trimestre pues una serie de anuncios específicos que ahora retoma en este comunicado del sábado. Pero ¿cómo estás viendo el ambiente en términos pues de estas dudas que ha generado, por un lado, la reforma al Poder Judicial, la falta de balance, digamos, en temas y criterios fiscales? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay mejora, no hay mejora? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, bueno, recordemos, Rodrigo, que el 4 de mayo la presidenta Sheinbaum en el Museo de Antropología hizo este anuncio de 4 decretos. Uno de esos 4 decretos era precisamente estos 12 lineamientos al SAT que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir del 4 de mayo, los lineamientos son muy claros. El SAT no puede hacer una fiscalización retroactiva, no puede cobrar doble tributación, tiene que aceptar criterios internacionales de precios de transferencia. Si hace una auditoría en una empresa, es solo una auditoría por empresa por año. Si pide información, basta con una muestra, no tiene que ser el 100% de la información. Y las empresas pueden garantizar un crédito fiscal con una fianza y una carta de crédito. Eso, Rodrigo, a partir del 4 de mayo ya está funcionando. Estos temas que se comentan son juicios en fiscalizaciones del SAT anteriores al 4 de mayo, que efectivamente están en proceso, no se han acabado de resolver. Hay muchos casos en esa vía, y lo que esperamos es que en la medida que eso se resuelva, pues ya los lineamientos a partir del 4 de mayo ya no se presenten esas situaciones. Es cuestión de tiempo el que pueda resolverse lo anterior. Hay un rezago muy grande, Rodrigo, y pues también por eso es la molestia. Es decir, sí, empresas que tienen estos litigios de casos anteriores, pues sí tienen esa molestia. Nos parece que la buena noticia es que a partir del 4 de mayo cambia ese criterio, y es del 4 de mayo hacia acá en donde ya tenemos una realidad diferente en esta posición del SAT. Que eso es bien importante. Y sí, yo ahora decía primer trimestre, pero fue justo en este evento del Museo de Antropología, en donde también había otros elementos como la parte energética, en cuanto a la modificación que ya desde finales del año pasado se venía dando en aumentar los umbrales de la autoproducción para ciertos jugadores, flexibilizar otros esquemas, etcétera. En fin, fueron varios elementos importantes. Debo hacer un corte, José, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar, pues justo, ¿qué estás viendo en términos de la inversión? Recientemente veía que esas son unas declaraciones que pues hay, digamos, 3.500 millones de dólares en puerta. Si se está materializando, cómo se ve desde el CCE, pero si lo permites, vamos a un corte y volvemos. Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a un corte, regresamos. Inmune a técnicas de evasión de restricciones, actualmente expertos en seguridad continúan realizando pruebas. Como parte del acuerdo para el levantamiento de las restricciones, Anthropic profundizó su colaboración con el gobierno de Estados Unidos y otorgó acceso anticipado a socios gubernamentales designados.
Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. José, ¿y cómo estás viendo la inversión? ¿Dirías que a partir de estos decretos que se anuncian en mayo y sobre todo, bueno, pues digamos el diálogo que se ha dado, hay obviamente ciertos nubarrones que tienen que ver con pues cómo se definen las cosas en Estados Unidos, las reacciones en otras áreas que no son puramente técnicas y económicas, como los temas de políticos y de seguridad, en fin. Pero ¿cómo estás viendo la inversión y sobre todo qué tanto sí se está reactivando desde donde, pues que tú que tienes una visión muy privilegiada en términos de ser el presidente del CC? Sí, yo te diría que recordarás que en el primer trimestre del año nos abocamos a encontrar en dónde estaban esas trabas para los proyectos de inversión y bueno, encontramos trabas burocráticas, procesos que tardaban mucho tiempo, solicitudes de inversión que tardaban meses, a veces años o no tenían respuesta y toda esa información, incluyendo lo que ya comentamos de la fiscalización del SAT, lo presentamos a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y vemos un parteaguas, Rodrigo, a partir de estos 4 decretos del 4 de mayo, en donde se anunció, además de estos lineamientos al SAT, se anunció, por ejemplo, que un proyecto de inversión en un sector estratégico o en un polo de desarrollo tenía autorización automática. Claro, el gobierno se reserva el derecho de revisar que esté todo en orden, pero si el proyecto de inversión es en un sector que no es estratégico, si en 90 días no hay respuesta, es afirmativa ficta. Uh-huh. También se avanzó a través de la Agencia de Transformación Digital en quitar muchos trámites. Por ejemplo, para un nuevo establecimiento se requerían 7 permisos, hoy son 6 avisos y un permiso. Se anunció también que ya estaban en implementación proyectos de generación de energía, inversión privada, inversión mixta, con fondos, con este fondo de inversión de infraestructura. Se anunciaron las primeras licitaciones de carreteras con ese fondo de inversión de infraestructura. COFEPRIS tiene que responder en menos de 30 días. En fin, una serie de medidas para facilitar la inversión. El resultado, Rodrigo, es precisamente que a partir del 4 de mayo se instaló como una ventanilla única para la inversión. Es un comité de inversiones que sesiona cada semana y que preside la misma presidenta Sheinbaum, y que esto ha permitido que del 4 de mayo a la fecha 3.500 millones de dólares de proyectos se destraben y ya estén en implementación. Aquí lo importante, Rodrigo, es que ya no estamos hablando de esos anuncios de inversión que algún día va a llegar o que nunca va a llegar, ¿no? Como recordamos un anuncio de 10.000 millones de dólares de Tesla que pues nunca va a llegar. Aquí son 3.500 millones de dólares de distintos proyectos que ya están en implementación y que se logró que se destrabaran muchas de estas restricciones. Mucho tenía que ver, Rodrigo, con que tenían autorización en lo federal, pero que a la hora que llegaban a lo local, en el municipio, en el estado, ahí se trababan, ahí se detenían. Entonces, lo que vemos, Rodrigo, es que empieza a caminar ya la maquinaria de la inversión, cada día se van quitando obstáculos, empezamos a ver signos de que la economía empieza a crecer, todavía es bajo, pero ya hay una tendencia que nos lleva a ver que a través del análisis que hace el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que tendremos crecimiento este año arriba del 1% y el siguiente año arriba del 1,5%, es decir, ya la economía empieza a levantar, las inversiones están llegando y sobre eso estamos precisamente trabajando en colaboración con el gobierno para impulsar todos los proyectos de inversiones, lo que ahorita requiere México volver a tomar este crecimiento económico. Claro, ahora ya estamos en las vísperas del paquete económico 2027. Se ha mencionado que pudieran venir cambios fiscales. No sé si alcanza, digamos, incluso una reforma fiscal, pero el diálogo natural que debe haber pues es contigo, con el CCE. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué se ha planteado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, estamos en ese diálogo con las autoridades de Hacienda y pues sobre la mesa hay temas de, como en cualquier empresa, pues para un presupuesto tienes que ver ingresos, pero también tienes que ver gastos. Es decir,
cuáles son las áreas en donde el gobierno federal puede reducir sus gastos para que el dinero que recibe rinda más, y desde luego qué ajustes se pudieran hacer en la parte fiscal, sobre todo para fiscalizar aquellas empresas, aquellas organizaciones que no pagan impuestos. El enfoque es cómo se logra que, bueno, pues empresas, negocios que sí tienen operaciones, que sí tienen ingresos, pero que no, que digamos, lo que declaran de ingresos no alcanza para que tengan utilidades y por lo tanto no pagan impuestos, y esto sucede año tras año tras año. Eh, el cómo se puede combatir, por ejemplo, las factureras. En fin, hay muchas medidas que tienen que ver con lograr un mejor presupuesto a partir de sí recortar gastos y a partir de lograr ingresos en rubros en donde en lugar de recargar sobre los mismos que ya pagan impuestos, sobre los mismos que ya pagamos impuestos, pues también hay áreas de oportunidad para lograr que pues estos negocios que no pagan impuestos paguen, y que en el combate a la, al contrabando en las aduanas pueda haber una mejor recaudación. En fin, hay varias áreas que estamos en ese diálogo, Rodrigo, porque efectivamente el gobierno necesita más ingresos o de manera que le rindan esos ingresos, es decir, más ingresos, pero también un recorte de gastos. Estamos en ese diálogo, será ya en el corto plazo que se anuncie, y pues sí, necesitamos mejorar las condiciones del presupuesto. Sí, sí, pues ya vimos algunas acciones de calificación porque el espacio fiscal pues ya no está tan presente, y ahí pues las compañías de calificación nos dicen estoy cambiando mi percepción en cuanto a la solvencia mexicana. ¿Dirías que es receptiva la Secretaría de Hacienda a esto que mencionas? Porque pues es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Estamos los contribuyentes cautivos y es fácil, digamos, porque nada más tienes que mover perillas, y lo digo entre comillas fácil, y puedes obtener más recursos, pero obviamente eso va en detrimento, digamos, de la capacidad económica, porque pues claramente así es, pero tenemos un universo enorme en una economía que tiene, pues lo que podemos saber, por ejemplo, de la encuesta de ocupación y empleo, 55% de informalidad laboral, pues un universo importante que podrías fiscalizar y al mismo tiempo generar mecanismos para que se formalice, ¿no? Porque no solo es tratar de cobrar, sino cuáles son los incentivos para pagar, y eso pues tiene que ver con el sistema financiero, en fin, varias cosas. Pero todo esta larga reflexión, pregunta es para preguntarte, ¿ves flexible, receptiva la Secretaría de Hacienda en este diálogo? Sí, yo te diría, no nada más la Secretaría de Hacienda, es un tema que hemos platicado con la presidenta Sheinbaum, y hay esa apertura de encontrar juntos, pues, cómo, en dónde se puede recortar, cómo podemos hacer que eh, negocios que no pagan impuestos los paguen. En la parte de la informalidad, ese es un tema a resolver en largo plazo, pero que tenemos que ir avanzando para que más que simplemente lograr que los que están en la informalidad paguen impuestos, es acompañarlos a que estén en la Uh-huh. formalidad, porque hay que recordar que pues, los que trabajan en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos, inclusive bajo el salario mínimo, y además no tienen seguridad social. O sea, hay un gran pendiente como país para poder ir acompañando a los que están en la informalidad hacia la formalidad. Tenemos realidades contrastantes en el país: 80% de informalidad en Oaxaca, 30% en Coahuila, es decir, dentro del mismo país tenemos realidades diferentes, y son temas que tendremos que ir resolviendo, pero que no se van a resolver de un día para otro. Esto requiere un trabajo de largo plazo, pero mientras, lo que sí requiere esta solución de corto plazo es cómo logra el gobierno recortar gastos para que le rinda más el presupuesto, cómo logra que se puedan quitar estas factureras, que los negocios que no pagan impuestos sí los paguen. En fin, hay todo un reto de lo que sí se puede hacer en el corto plazo, y ahí te diría, hay diálogo, hay apertura a hacer pues correcciones a pues ciertas áreas de gastos. Eventualmente el gobierno tendrá que entrar a corregir pensiones, que llevarán al país a la inviabilidad si no se Uh-huh. corrigen. Tendrá que corregir también pues las empresas del Estado, como son Pemex y Comisión Federal de Electricidad, para que eh, dejen de perder dinero y retomen la vía de que produzcan y que le aporten al país. En fin, o sea, el gobierno tendrá que llegar a ese momento de hacer estas grandes correcciones
para que pues, el país retome esta vía del crecimiento. Pues querido José, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo, un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.